a la iglesia sepan lo que creemos y por qué lo creemos. Ajá. Entonces, vamos a empezar con las doctrinas bíblicas, o sea, sí son doctrinas bautistas, pero son doctrinas bíblicas. Y déjenme decirles solo rápido como contexto que la fe, como la confesión de fe a la que nos adherimos, tiene 30 artículos, 30, por decirlo así, doctrinas específicas, 30. Muy bien. Nosotros pertenecemos a una asociación en México, que es la Convención Nacional Bautista de México. Si usted entra a la página de la Convención Nacional Bautista de México, de alguna manera hay un resumen de estas doctrinas, pero las tienen en 20 apartados, como 20 doctrinas. Pero si usted observa los títulos, algunos de los títulos abarcan 2 o 3 doctrinas. Ajá. Sin embargo, no hay una correspondencia biunívoca, no hay una correspondencia uno a uno de la doctrina que tiene la Convención Nacional Bautista de México con respecto a la confesión de fe de 1689. Gracias, hermano. Como yo no había nacido en ese tiempo, no me acuerdo bien. Entonces, no. A ver, Capecito, ayúdanos. Que hay como algunas doctrinas que son diferentes, entre ellas, por ejemplo, de algunas revisiones, entre otras confesiones bautistas, está, por ejemplo, el bautismo. Hay unas confesiones que incluyen el bautismo infantil y nosotros creemos que quien debe de ser bautizado es una persona que entiende su fe. Por lo tanto, no bautizamos niños pequeños, infantes que no saben su decisión. ¿Me explico? Bueno, ahí hay algunas diferencias. Con lo que queremos partir hoy es la doctrina de las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros, hablando de la iglesia y el ministerio de enseñanza, les vamos a entregar un compendio de esto en PDF, no lo vamos a imprimir para todos, porque lo que está aquí en realidad solamente es un resumen como de 10, 12 puntos hablando de las Sagradas Escrituras. Yo seleccioné algunos para darnos una idea de cómo podemos estudiar el material. Ajá, entonces, la mayoría tiene hojita, hermanos, o tiene con quién compartirla. Tiene esta estructura básicamente. Un párrafo y algunos textos que apoyan lo que dice el párrafo. Entonces, en el párrafo, por ejemplo, voy a ir leyendo: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y tiene un 1. ¿Ah? ¿Qué significa ese 1? Ese 1 tiene una referencia al final del párrafo y en 2 Timoteo 3, 15 al 17 viene esta referencia. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 15 al 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y ahí viene, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Me explico? Entonces, viene el párrafo y viene algunas referencias. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí en este tiempo, es leer el párrafo y leer solo algunos versículos para tardarnos media hora. ¿Les parece? Estamos más o menos a media hora de la una. Entonces, ya leímos 2 Tesalonicenses 3 del 15 al 17. Y luego dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. Es decir, las cosas creadas nos dicen que Dios existe.
Si existe algo creado, existe un creador. Muy bien, eso dice Romanos 1:19 al 21. Esgrima, alguien que quiera leerlo con voz fuerte. Dice algo así como las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Alguien que lo quiera leer textualmente de la Biblia, por favor. Ay, perdóname. Aquí, sí, donde sea. Listos. ¿Quién lo lee, hermanos? Con voz potente. Romanos 1:19 al 21. Ah, un necio corazón entenebrecido ve las cosas creadas y puede decir dos cosas, ¿no? El sol es mi Dios, la piedra es mi Dios. Ese es un razonamiento necio. El otro razonamiento necio es no hay Dios. Ambas cosas tienen una connotación moral, porque realmente lo que están haciendo es rechazando al Dios que creó las cosas. No, no es solamente argumentativo, es volitivo, de voluntad. Las personas no desean acercarse al Señor, a pesar de la evidencia a partir de la creación. Muy bien, sigo leyendo. Uh, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Es decir, las cosas hechas nos dan testimonio de un Dios creador, pero las cosas hechas no nos hablan nada acerca de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Ok, Salmos 19, 1 al 3, rápidamente. Sí. Ok, 7 al 11, de ahí mismo. Uh -huh. Amén. Alcanza a ver la transición de las cosas creadas a la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, convierte el alma. Muy bien, saltemos al siguiente párrafo. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. ¿Ok? Hebreos 1, 1 y 2. Esgrima. Oh, okay. Bien, entonces este pasaje nos dice que el Señor nos ha hablado en otro tiempo de cierta manera y que ahora nos ha hablado a través del Hijo. ¿Dónde conocemos la obra, la enseñanza, su intención de Cristo Jesús? En la Escritura. ¿Me explico? Ahí está revelada la voluntad del Señor. Sigamos avanzando. Y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad
lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Voy a seguir. Habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Solo quiero hacer un paréntesis aquí o una connotación como importante. La razón por la cual nosotros buscamos guiarnos por la Escritura en cuanto a conocer la voluntad del Señor es porque el hombre es corruptible. El hombre se corrompe en cuanto a sus deseos y pensamientos. De tal manera, hermanos, que nosotros no estamos confiando en el hombre. Cuando la iglesia escucha al predicador, quien sea que predique, debe de estar seguro que lo que se está compartiendo es la palabra. Hermanos, puede ser que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero es completamente válido lo que hoy unos hermanos a la hora de escuchar que yo hacía referencia a Isaías, dijeron, no se refiere a Isaías, ¿se refiere a qué? A Ezequiel. ¿Eso es válido, hermanos? Sí, porque la iglesia debe de estar atenta que lo que se dice es la palabra del Señor. Usted lo puede corroborar. Si dependiera de que solo yo supiera o quien predica supiera, ¿podríamos estar seguros que lo que se dice es la palabra de Dios? No podríamos saberlo. El Señor en su voluntad ha decidido dejar su voluntad plasmada en las Escrituras. Ajá. Entonces, eso tira por tierra este asunto de que puede haber un grupo de personas que son las encargadas de interpretar la Escritura de la manera correcta. No podemos confiar en el hombre. El hombre no es confiable. Ninguno de nosotros de manera natural somos confiables. ¿Me explico? El pastor se puede corromper, hermanos. ¿Ha visto pastores corrompiéndose a lo largo de la historia? El hombre no es confiable. ¿Qué es confiable? La palabra de Dios. Esa permanece para siempre. Sigamos. La autoridad de las Sagradas Escrituras, perdón hermanos, voy a tenerme aquí. Tal vez no lo alcancemos a leer todo, pero la forma en la que usted lo va a estudiar y lo vamos a estudiar por grupos es así. Una hoja con esta misma estructura, con un párrafo y sus pasajes, para que usted pueda ir comparando, pueda llevarlo a casa y seguirlo estudiando, porque usted tiene que saber lo que cree y por qué lo cree. Bien, la autoridad de las Sagradas Escrituras dice, por la que debería ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, que es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? El Señor ha guardado su palabra por su voluntad, no por la voluntad de Él. Y leíamos en segunda a Timoteo 3 del 15 al 17, que Él es el autor de la Biblia. Muchos hombres escribieron, pero ¿quién es el autor? Dios es el autor. Él inspiró las Sagradas Escrituras. Muy bien, voy a seguir avanzando. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos a inducirnos a tener una alta estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido. Vamos a leer. Ok, ya hemos leído ya 1 Timoteo 2 del 3, 15 y 14. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomprobables y la evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, toda nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Muy bien. Siguiente, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. ¿Estamos? ¿Qué le parece más claro, por ejemplo? ¿Los evangelios o Apocalipsis? Ok, ¿qué le parece más claro? ¿A los salmos o romanos?
Romanos es complicado, hermanos. Romanos es difícil, pero hay algunos salmos también difíciles de comer. Si no mal recuerdo, Salmo 76 habla de una persona que ministra delante del pueblo y él se siente un miserable delante de Dios. Él sigue diciendo, ¿por qué sigo haciendo esto? Al final él se da cuenta de que Dios es su Salvador, él lo declara, y que por amor a otros hermanos, él va a permanecer firme. ¿Me explico? O sea, qué valentía de este hombre, ministrando delante del pueblo, diciendo, yo estoy dudando de mi fe, yo no estoy bien. Él lo mantuvo ahí, la fe en el Señor y el amor hacia el pueblo del Señor. En algunas ocasiones usted va a tener que decidir hacer lo correcto, no porque usted se sienta bien, ajá, sino por amor al pueblo de Dios. Avancemos. No todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas. Alguien que lea 2 de Pedro 3:16, ¿qué nos dice? Ajá. Qué importante, qué importante. Este pasaje nos dice que no todo es claro. Ajá. ¿Cómo se gana claridad en las escrituras? Ahí mismo lo dice. Hermana, ¿puede leerlo otra vez con voz potente? Escuchen todos. Ok, fíjense, dice que los que no la entienden en el tiempo son indoctos. ¿Qué significará eso? No la conocen, pero no se acercan a conocerla. ¿Por qué son indoctos? Digo, ¿todo mundo nacemos con los conocimientos que ya tenemos? No, los vas adquiriendo. Un indocto ha decidido no estudiar su palabra. ¿Me explico? Y luego dice indoctos y luego inconstantes. ¿Cada cuándo debe de acercarse usted a la palabra? Todos los días, todos los de día y de día y de noche, coma la palabra, coma la palabra, coma la palabra, coma la palabra. De repente decimos, es que yo necesito ser transformado. ¿Qué necesita para ser transformado? Coma la palabra, solo cómala. Deje que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. No lo puede hacer usted, yo no lo puedo hacer. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. El Señor va a hacer esta transformación en nosotros. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. En serio, hermanos, solo dedíquese a leerla, leerla. Es que no la entiendo, léala y vuélvala a leer. Y luego, léala y vuélvala a leer. Léala y vuélvala a leer. El Señor va a hacer su obra en usted. Ok, avanzamos. ¿Dónde me queda, hermanos? Ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Ajá. ¿Hay algún pasaje que usted recuerde que nos invite a meditar en su palabra? ¿Alguno que usted recuerde? Salmo, Salmo 1. ¿Qué dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche, de día y de noche. En algún tiempo, la iglesia, por decirlo así, prohibía que la Biblia fuera leída por quien sea, ¿cierto? Ahí estaba oculta. ¿Esto era la voluntad del Señor? No. Y Él decidió que todo este movimiento, por decirlo así, este movimiento protestante, siguiera su curso porque no hay nada que pueda detener la voluntad del Señor. Él deseaba que el pueblo conociera la palabra y entonces se la puso en manos de su pueblo. Ok. Mm, Avancemos al último párrafo, hermanos. Eso es muy importante. La regla infalible de interpretación de la escritura la constituyen las propias escrituras. ¿Qué significa ese párrafo, hermanos? Alguien que quiera opinar dice, la regla infalible de interpretación de la escritura la constituyen las propias escrituras. Ajá. Sí, hermano Roberto. Mm, ajá, eso lo vimos en el primer párrafo. La pregunta es esta. Escuchen, la regla infalible de la interpretación de la escritura la constituye las propias escrituras. Ella misma se explica. O sea, si usted quiere saber el significado de algo y se le hace confuso, vaya a otra parte de la escritura y vaya amarrando las piezas. Ah, significa esto. Si nosotros tomamos Santiago 2, Santiago 2, a ver, búsquenlo, hermano, a ver si usted lo encuentra. Dice que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Si usted solo lee ese pasaje, solo ese pasaje, usted va a necesitar de obras para la salvación. Santiago 2:14 dice eso. ¿Sí, hermano? Pero nosotros hemos leído en Efesios 2 que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Muy bien. ¿Dónde encontramos la explicación de estos dos pasajes que parecen chocar? ¿Dónde la encontramos, hermanos? En la propia escritura. Es así. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Estudiar qué dice una parte de la escritura, qué dice otra, para poder entender por qué en un pasaje dice que la fe sin obras está muerta y en otro pasaje dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Hay un punto de conciliación en este, lo hemos visto en los mensajes, no lo vamos a ver ahora. Si usted tiene dudas de eso, lo podemos explicar en otro momento, pero lo que queremos enfatizar ahora es que la escritura se explica a sí misma. ¿Estamos? Bien, casi estamos por terminar. Dice, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico que no es múltiple sino único, este se debe de buscar en otros pasajes que se expresan con más claridad. ¿Sí estamos? Acuérdense, hermanos, que la escritura se explica a sí misma. Por eso, hace rato yo les decía, hay un contexto para poder entender qué está diciendo Pablo y Dios en Efesios 3. Su contexto inmediato es Efesios 1 y 2 y su contexto inmediato tiene que ser Efesios 4, 5 y 6. Pero Efesios no está único en la escritura. ¿Sí? Tenemos otros libros que nos explican el Nuevo Testamento. Es más, el Antiguo Testamento es la aplicación en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento buscábamos un cordero limpio y sin mancha para el sacrificio. Y en el Nuevo Testamento entendemos que Jesucristo es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Ahí está la explicación. Nosotros no inventamos nada, vamos a la escritura. ¿Entendemos eso? Bien, hermanos. Le voy a pedir que por el chat, no ahora, para no consumir ahora más tiempo, por el chat de la iglesia,
nos pasen preguntas si usted tiene dudas respecto a las Sagradas Escrituras. ¿Qué preguntas pueden ser? ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? Ok, puede ser que yo le responda directamente a su chat o yo le recomiende o una lectura o una predicación o algún recurso que le permita entender eso, pero no se vaya quedando con lagunas. Exprese por ahí las preguntas y algunos hermanos que son muy estudiosos, usted sabe quiénes son los estudiosos de la iglesia, ahí les vamos a preguntar, ¿no? Y entre todos vamos a traer como algo de enseñanza y claridad según lo que dice la Biblia. ¿Estamos? Si usted tiene alguna duda, escríbalo por ahí y ahí vamos a estar contestando preguntas a sus dudas. Muy bien. ¿Alguna pregunta sencilla por ahora, hermanos? Sencilla, me refiero a que no nos vaya a tomar mucho tiempo. Sí. ¿Listos todos, hermanos, para responderle a mi hermana? Adelante, hermana. Porque allí se apoya lo que dice y ya aclara más cualquier duda que uno. Bien, ahí está un comentario específico. ¿Son importantes, como dijo, los qué? Exacto. Los contextos. El contexto nos aclara. ¿Algo ibas a preguntar, Abril? Sí. Es que como este no está completo, hay más cosas que se dicen de las Sagradas Escrituras. Entonces tú vas a tener toda la confesión completa. ¿Sale? Y lo del chat es, no, el chat es para lanzar la pregunta, nos ponemos de acuerdo en cómo contestarla, ¿estamos? Y ya ponemos la respuesta ahí en el chat. Hermano Armando. Ahí está como el asunto. Decía, leíamos hace rato que los indoctos y los inconstantes, o sea, es más allá de una doctrina que se profese. Entre nosotros puede haber indoctos e inconstantes. ¿Qué hagan los demás? ¿Qué hagamos nosotros? Eso es lo que nos preocupa. Lo que nosotros decidamos hacer con la palabra de Dios. Eso es lo realmente importante, ¿no? ¿Qué más, hermanos? Listo, vamos a orar, hermanos. Y le ruego paciencia. Vamos a tratar de resumir esto. El evangelio debería ser mucho más claro para nosotros. Abraham, Moisés y muchos de los profetas no entendían lo que escribían, no tenían la claridad, Señor, que ahora nosotros tenemos a partir de la revelación de las Escrituras. Te ruego, Padre, que tengamos un corazón que valore, que tenemos delante de Dios tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, amar Señor, obedeciendo tu palabra y tus mandamientos, llegando, Señor, a conocer cuál es el misterio, Señor, en el cual nosotros hemos sido llamados y podamos disfrutar. Padre, toda tu bendición, que podamos disfrutar, Señor, toda tu misericordia y tu gracia para nosotros, para vivir en santidad, de tal manera que no sea un esfuerzo nuestro, sino que tú hayas superado en nuestra vida. Gracias, Padre, por este grupo de los estudios. Estamos estudiando, estamos buscando, Señor, dirigirnos, Señor, a través de tu palabra, conducir nuestra vida, Señor, a partir de tu voz. Dice, Padre, en nombre de Jesús. Amén.